Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a aprender a confeccionar este bolso. Aprenderemos a hacer tablas partiendo de una tela. Acolcharemos estos costados y terminaremos todo ello con estos toques de piel que le dan un acabado muy original. Así que si te ha gustado, vamos a coser. Materiales que vamos a necesitar. Necesitaríamos 35 centímetros, en este caso la mía mide 1,50, entonces necesitaríamos 35 centímetros por 1,50 de ancho, 20 centímetros de fieltro, que normalmente miden 90 centímetros de ancho, y luego necesitamos 60 centímetros de lo que es la parte del forro y que haríamos también lo que son los laterales. Y luego unas correas de 60 centímetros. Tendréis el croquis de lo que son las medidas en descripción. Y ahora os voy a explicar cómo va. Tenemos que sacar de esta tela protagonista, tenemos que sacar una pieza que mida 90 por 35 centímetros. Y luego de esta pieza tenemos que sacar una pieza de 90 por 35 centímetros que sea exactamente igual a esta. Y luego dos piezas de 37 por 21 que nos harán una la parte interior del forro y una lo que son los laterales. Y esta pieza mide 20 por 36 aproximadamente, son un poquito más pequeñas. Y luego necesitaríamos de la parte también del forro dos piezas que nos harán del bolsillo interior. Vamos a hacer dos bolsillos interiores que tienen que medir 20 centímetros por 35. Y luego de la tela que nos sobra de haber cortado esta pieza tenemos que sacar cuatro piezas de 7 centímetros por 65 centímetros de largo, que con esa pieza vamos a hacer lo que son los volantes, que tenemos que hacer 4 volantes. Os hemos preparado estos lotes que llevan la tela protagonista, el poquito de fieltro que nos hará de estabilizador, el forro y dos correas de 60 centímetros de no-book. Lo tendréis disponible en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos lo que son nuestros lotes preparados y yo os voy a enseñar cómo he sacado las piezas de estos trocitos de tela que tenemos preparados para el lote. Vamos a reservar lo que es la correa, porque es una de las piezas que se ponen al final. Entonces en el lote tenemos, de aquí tenemos que sacar dos piezas, bueno en realidad 4 piezas de 37 por 21 centímetros de aquí, porque son dos para lo que son los costados del bolso y otras dos para lo que son el forro. Y luego tenemos que sacar una pieza de aquí y otra pieza de aquí de 90 por 35 centímetros. Y luego tendríamos que sacar dos piezas para los laterales de 35 por 20 aproximadamente, porque le vamos a quitar un poquito de costura al fieltro, ¿vale? Luego lo vais a ver cómo lo he hecho yo. Entonces, yo ya las tengo cortadas y he hecho de este trocito que viene aquí, ¿veis? Que viene un trocito grande. He cortado dos piezas que salen perfectamente, una y dos, y sobra un trocito. ¿Veis? De aquí he cortado las dos piezas del fieltro, ¿vale? Ya las tenemos reservaditas. Las apartamos. Y ahora, de esta pieza vamos a sacar una pieza que mida. Y además vais a ver cómo lo he hecho yo, para que los cuadros nos queden perfectamente alineados. Yo he sacado de aquí una pieza que mide 90 por 35. ¿Veis que tiene una pequeña orillita aquí? Pues lo que he hecho es quitarle justo esta tira marrón y ya he quitado la orilla. ¿Veis? Me va a cuadrar perfectamente. Ahí. He quitado la orilla de aquí y he llegado justo aquí, que son los 90 centímetros. De esa manera nos queda la terminación de un lado del bolso y del otro nos va a quedar igual, ¿veis? Para que cuando se vea visualmente el lateral nos quede exactamente igual, ¿vale? Esos detalles hay que cuidarlos, ¿vale? Y luego de este trozo que nos queda vamos a sacar lo que son los volantes, que necesitamos 4 volantes, ¿vale? Que son, ¿veis? Yo ya tengo aquí una, las tengo ya planchadas, 2, 3 y la cuarta, que es esta, y un trocito que sobra, ¿vale? Esas están planchadas.
Estas piezas son las que vamos a sacar de aquí. ¿Veis? Mira, esta podría ser perfectamente esta de aquí. ¿Vale? Que estas piezas miden 7 centímetros. 7 centímetros por lo que te sobra de la tela. ¿Vale? 7, 7, 7 y 7. Y todavía nos sobra un trocito. ¿Veis? Esas serían las piezas, que hay que cortar 4, que son los 4 volantes que lleva el bolso, ¿vale? Y ya con esto acabaríamos con la tela, ¿vale? Esta la vamos a reservar. Esto es lo que trae el lote, ¿vale? Para que sepáis cómo aprovechar la tela y que salga exactamente el bolso y que no os sobre ni os falte, ¿vale? De lo que es la tela esta lisa, que sería el forro y laterales, de esta tenemos más cantidad. De esta tenemos 60 centímetros por 1,50. ¿Veis? Tenemos bastante cantidad. Entonces, de esta pieza yo he cortado la parte grande, que mide 90 por 35, que sería lo que es la parte del bolso, la parte frontal y trasera del bolso. ¿Veis? De aquí vamos a sacar esta pieza. ¿Vale? Y de este trocito que nos queda aquí, que nos queda un trozo súper largo, vamos a sacar las 4 piezas de 37 por 21. ¿Ves? Aquí las tengo yo cortaditas, 4. ¿Vale? Incluso en una de ellas ya he marcado las pespuntes que vamos a dar. Nos salen las 4 piezas. Las 4 piezas nos salen de aquí. De todo del ancho de la tela, digamos, en estas 4 piezas. De aquí sacaríamos 2 y 2, 4. Y de aquí sacaríamos la grande. Y todavía nos sobra un trozo grande, que con ese seguramente haremos bolsillos interiores, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo lo que lleva el lote. Vamos a empezar, como aquí tenemos la pieza del bolso cortada, esta pieza de aquí va en el lateral, ¿vale? Va aquí y nos hace base, ¿vale? Aquí. Esto es lo que va a hacer la base del bolso. Pero estas piezas me parecía que quedaban un poco sosas, y aparte les tenemos que dar un pelín de cuerpo, porque esta es un material con un cuerpo y este tiene un cuerpo como más fino. Entonces, para igualarlo, vamos a ponerle un poquito de cuerpo a esta de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer marcando unas líneas. Vamos a marcar una línea de esta manera. La vamos a poner a 45 grados, así. Vamos a poner la regla. ¿Veis? Lo he puesto justo en la esquina a 45 grados. Y a partir de ahí vamos a hacer a 4 centímetros. ¿Los he hecho a 4? Sí, a 4 centímetros. A partir de esta línea. Vale, y ahora para hacer el otro lado, pues lo mismo. Nos venimos aquí a 45 grados y hacemos la primera. Teniendo la primera, las demás ya a 4 centímetros. Igual. La podéis hacer con otros grados, pero a 45 queda muy guay. Bueno, el caso es que os queden los dos lados iguales, da igual cómo lo hagáis. Muy bien. Bueno, pues ya lo tendríamos dibujado. Y ahora, ¿os acordáis que os dije que el fieltro había que hacerlo un pelín más pequeño? Pues es por esto. El fieltro, yo en lugar de ponerlo exactamente igual, pues lo he dejado un pelín más pequeño para quitarle un poquito de volumen a las costuras, ¿vale? Más o menos así, ¿vale? Entonces, con un spray temporal o con un pequeño hilván lo vamos a coger, vamos a sujetar, ¿vale? O con alfileres también lo podemos sujetar. Lo ponemos por aquí, pero teniendo en cuenta que hay que dejarle un pelín de borde, ¿vale? Es importante que lo aseguremos de alguna manera, ¿vale? Eso es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Pasar a máquina los pespuntes. Los vamos a pasar a máquina, buscamos un tono de hilo que nos guste, lo pasamos a máquina y volvemos. Ya tenemos hechos los pespuntitos. Ahora iremos a la plancha y le quitaremos todas las marquitas o con un secador, ¿vale? Bueno, ya tenemos preparado lo que son los laterales del bolso. Lo vamos a reservar. Y ahora lo que vamos a hacer es ir frunciendo los volantes. Esto es lo que os enseñé antes, que eran las tiras.
Y ahora vamos a ir haciendo unos frunciditos, que yo he calculado justo esta medida, que ahora os explicaré, con el dibujo de la tela. Vamos a preparar el hilo, porque vamos a ir hilvanando. Bueno, la manera yo ya la tengo aquí empezada y sería, vamos a ir hilvanando, o lo hacemos directamente en la máquina de coser. Sería por esta franja grande doblaríamos, quedando escondida así, ¿vale? Y montamos en las verdecitas estas de aquí. Y siempre se va a ver esta marrón, ¿vale? Más o menos. Si queréis fruncir un poquito más, es que también es lo que os dé la medida. Entonces, yo creo que así puede quedar bien, no queda muy amontonado. Pero si lo hacéis un poquito más juntito, tampoco pasa nada, ¿vale? Yo doblo aquí, en esta franja gordita, y monto en estas rayitas verdes, así. Y queda una tablita pequeña. Y queda vista esta. Yo me voy a ir a la máquina y lo voy a hacer a máquina. Pero para la que no quiera, no pueda o no lo que sea, lo puede ir hilvanando de esta manera, ¿vale? Pero en la máquina es realmente rápido y bueno, es tener en cuenta cada cuánto tienes que doblar y ya está. Voy a la máquina a coser y así os lo enseño. Bueno, ya venimos de la plancha. Lo que hemos hecho es quitarle todas las marquitas que teníamos pasadas aquí en los laterales. Entonces lo que vamos a hacer es, en la parte de arriba vamos a poner las tablas así, ¿vale? En este sentido. Y en la tabla de arriba la vamos a remeter. Vamos a descoser un poquito aquí. Porque empieza de esa manera, empieza dobladita. Entonces, en la parte de arriba y en la de abajo. Lo vamos a dar la vuelta así, o a mano o a máquina, y lo vamos a remeter. O simplemente, o antes de coserlas, lo remetemos. Pero bueno, no cuesta nada hacerlo ahora en un momento. En las cuatro tablitas estas, las 4 tiritas, pasar un pespunte de aquí a aquí y por dentro igual. El caso es que estas piezas queden cosidas en los dos extremos, ¿vale? Con que lo hiciéramos doblado hacia adentro también nos valdría, pero bueno. Bueno, quiero que entendáis la manera de fruncir. Tenemos que fruncir. Yo he cogido el dibujo y lo he ido doblando hacia este lado. Y justo el que va enfrente lo he ido doblando hacia este lado, pero enfrentados, ¿vale? Si los pusiéramos en línea, veríamos que este va hacia abajo y este va hacia arriba, ¿vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque a la hora de ponerlos en el lateral nos tienen que quedar hacia abajo en los dos lados, aquí y aquí, ¿vale? Entonces frunciremos 2 hacia un lado y otros 2 hacia el otro lado. Vale, pues lo voy a preparar y lo voy a llevar a la máquina y voy a pasar un pespunte, dejándole un dedito arriba y un dedito en la parte de abajo, ¿vale? Este que lo he extendido un poco más, pues lo tendré que fruncir un poco más, porque tienen la misma medida. Eso es porque aquí he hecho alguna tabla un poquito más grande, ¿vale? Bueno, me voy a la máquina y a coser. Muy bien, pues ahora llega el momento de unir las piezas, teniendo en cuenta que esta sería, digamos, aquí estaría la entrada del bolso y este sería lo que va a hacer la base, ¿vale? Ante la duda, yo me voy a marcar y os recomiendo que os marquéis vosotros también una flechita. Bueno, aunque ahora cuando haga el piquete va a quedar claro. Bueno, pues no hacemos flechita. Tener en cuenta que tenéis que tener todo en este sentido, ¿no? Hacia abajo. Doblamos por aquí y hacemos piquete justo en la mitad. Aquí. Un piquete pequeño, pequeñito, ¿vale? Muy pequeñito. Y en este lo mismo, piquetito aquí. ¿Vale? Este y este son justo la mitad del bolso. Y ahora, esta tira larga que cortamos anteriormente, vamos a doblarla por la mitad y vamos a hacerle un piquetito justo en el medio.
justo en medio un piquetito, aquí. Y justo en el medio, en el otro ladito, exactamente igual, un piquetito. Y desde ahí vamos a salir. Quiere decir que vamos a coser de aquí a aquí y luego de aquí a aquí haciendo las paredes, ¿vale? Así, así, así y así. Y así tendríamos montado el bolso. Vamos a montarlo con los alfileres, lo veis. O sea, justo desde aquí hasta aquí vamos a coser, ¿vale? Y en la parte de enfrente exactamente igual. Y vamos a hacer luego los laterales, ¿veis? Se queda así como uno por cada lado, como un lateral aquí y otro lateral aquí, ¿vale? Esto sería frontal y esto sería la base del bolso. Vamos a ir a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos cosiditas estas dos piezas. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a unir esta a esta. De esta manera. Vamos a coger alfileres. Los pespuntes los vamos a pasar siempre de este lado, me refiero. No los vamos a pasar por este lado porque no sabemos lo que estamos cogiendo. Lo vamos a pasar de este que anteriormente cogimos el volante. ¿Por qué? Porque justo por el que hemos cosido el volante vamos a volver a pasarlo. O si queremos un pelín más hacia adentro para que nunca se vea el pespunte. Pero vamos, cogiéndolo por el mismo lugar no se nos va a ver nada y va a quedar perfecto. Entonces vamos a poner los alfileres así en este sentido para ir quitándolos. Vamos a coser, pues antes cosimos hasta aquí, pues ahora tenemos que coser hasta aquí, de manera que se quedará pues toda la base cosidita. Aquí y luego al otro ladito lo mismo, pues nos vamos a ir a la máquina, lo vamos a pasar y le damos la vuelta y vemos cómo va quedando. Muy bien, pues ya lo tendríamos. Vamos a dar la vuelta a ver qué tal las esquinitas, cómo van quedando. Me estoy dando cuenta que aquí en cámara el color se ve más verde. El color en realidad tira a mostaza, tira más a este tono, a un camel, ¿vale? Y en la cámara se ve verde. Si alguna coge el lote veréis que es como más así, más este tono. Bueno. Vamos a dar la vuelta aquí también. Uy, qué bien, muy bien. Las esquinitas, muy bien. Aquí nos ha quedado un dedo por arriba. Y aquí también. Ya tenemos prácticamente armadito el bolso. Vale, bueno, pues vamos a montar ahora lo que es el forrito. El siguiente paso, forrito. Que el forrito lo tendremos por aquí. Tenemos la pieza larga. Y tenemos las dos de los laterales. Y nos había sobrado un trocito con el que vamos a sacar unos bolsillos interiores, que son estos de aquí. Vamos a hacer con este trocito de tela, un poquito más pequeño, lo vamos a coger a los laterales y vamos a hacer unos bolsillos grandes. Ah, sí, lo vamos a sacar el bolsillo, es lo primero que vamos a hacer. Los bolsillos interiores, ¿vale? Digamos que el trozo que nos ha sobrado lo vamos a dividir entre 3 trozos. Para que sepáis, en centímetros sería todo el ancho que nos ha sobrado, que son 35. Y de aquí de alto vamos a ponerle 22 centímetros, ¿vale? Que luego cuando le hagamos el dobladillo va a quedar a 20. Ahora vamos a trabajar lo que es la parte interior. Esto es el forro. Vamos a trabajar ahora bolsillito. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la plancha y vamos a hacer un dobladillo. Primero doblamos una vez y a continuación doblamos otra y pasaremos un pespunte de aquí a aquí en ambos bolsillos. Vamos a planchar y a la máquina y volvemos.
Bueno, ya tengo hechos los dobladillos de los dos bolsillos. A uno de ellos le he hecho una planchadita en medio para luego hacer una división y hacer como dos bolsillos en uno. Y en el otro lo he dejado grande. Y aquí le pondremos un cierre por si queremos meter alguna vez algo así alargadito, que tengamos varios bolsillos dentro. Bueno, vamos a hacer los piquetes, ¿vale? Para dejarlo ya delimitado. Podemos hacerlo ahora o luego, pero bueno, vamos a hacerlo ahora ya. Y marcamos piquete como hicimos en el bolso, igual. Piquete justo al centro, ahí. Y piquete en estas a la mitad también. Muy bien, ahí piquete. Ya tenemos claro todo. Y ahora lo que vamos a hacer es, a unos 16 centímetros de la parte de arriba, vamos a marcar, vamos a poner los bolsillos. 16. Ahí pondremos los bolsillitos, la entrada del bolsillo, me refiero. Como el bolsillo va a ir de lado a lado, simplemente es poner la entrada del bolsillo ahí y vamos a coserlo aquí, aquí y aquí. Y antes de coser el forro vamos a ponerle ahí un clip o un snap o un automático, lo que tengamos por casa. Ya tenemos un lado del bolsillo y ahora el otro lado. Igual, a las marcas, ahí serían las marquitas. En esta hay una marca de la plancha, no sé si se aprecia en cámara, pero bueno, le hice una marca con la plancha, así. Entonces pasaremos un pespunte de aquí hasta aquí, luego aquí, aquí y aquí. Nos vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya vamos a coser el forrito. Ya tenemos los bolsillos, ahora ponemos el forro. Y lo vamos a hacer pues como lo hicimos la otra vez. Cosimos una pieza ahí, hasta aquí. Más o menos 1 centímetro de lado a lado. Y esta igual. 1 centímetro. De lado a lado. Vamos a coser de aquí a aquí y de allí a allí y volvemos. Bueno, sigamos. Ya tenemos hecho esto como hicimos en la parte de fuera, que es ponerle un trocito aquí y un trocito aquí. Y ahora, pues como hicimos en la parte de fuera, exactamente lo mismo. Vamos a coser de aquí a aquí. Este es más fácil, al ser finito es mucho más fácil. De aquí a aquí, ya tendríamos un lado y el otro ladito igual. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Pues, y lo vamos a coser a patilla y vamos a dejarle una aberturita en cualquiera de los laterales. Me da igual, le vamos a dejar una aberturita como de 4 dedos o así, para poder dar la vuelta luego, ¿vale? Pues vamos a la máquina a coser y volvemos. Bueno, ya tengo el forro cosidito. ¿Veis? Ya lo tengo aquí con la aberturita que le hemos dejado aquí en un lateral. ¿Vale? Pero antes de poner el forro vamos a poner una etiqueta, ¿vale? Yo le he hecho aquí, como veis, mi marca by Needlework, ¿vale? Y yo se la voy a poner, la marca no viene en el lote, ¿eh? Esto es, bueno, porque este bolso posiblemente me lo quede yo. Y lo voy a poner aquí con unas tachuelitas, ¿vale? Así. Bueno, voy a poner la tachuelita y luego vamos a preparar para coser lo que es el forro, ¿vale? Voy a hacer esto y vuelvo. Muy bien, pues ya lo tenemos. Otra cosa que he hecho, aparte de poner la etiquetita, ha sido ponerle el cierre
en el bolsillo. ¿Os acordáis que hicimos uno grande y otro que van como con 2 espacios? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, marcar piquete para saber exactamente las mitades exactas. Hay que dividir el trozo en 4 trocitos. Ya tenemos 2 y ahora otra vez otros 2 piquetes. La vamos a delimitar en 4. El forrito y el bolso igual. Lo dividimos primero así, así. Y ahora este también así. Y ahora esta mitad también. Aquí. Y esta otra mitad. Aquí. Bueno, y teniendo eso en cuenta, no tenemos ninguna predilección en que un lado sea, como tiene bolsillos a ambos lados, pues nos va a dar un poco igual, ¿no? Donde quede un lado o el otro. Entonces voy a meter este dentro de este. Vamos a encarar las piezas. Y vamos a poner alfileres en cada uno de los piquetes que hemos hecho anteriormente. Aquí. Y tenemos que comprobar que todo nos cuadra, ¿vale? Que todo va bien, que no nos sobra ni nos falta. De momento vamos bien. Y entre medias vamos a hacer otro. Esta costura la vamos a poner de esta manera. A mí me interesa que esta pieza monte en esta, ¿vale? Entonces la vamos a poner, ya la vamos a preparar así. Y en la parte del forro justo al contrario. Pero aquí sí, aquí me interesa que monte. Ya lo tenemos ahí. Seguimos. Montamos esa pieza así, como os he dicho. Y la del forro al revés. Así. Muy bien. Piquete. Muy bien. Si no os cuadrara, pues tendríais que rectificar, meterle un poquito más al forro o al contrario. Bueno, más bien al forro sería esta parte mejor, ni tocarla. Pero vamos, que tiene que coincidir todo bien. Así. Y ya ponemos el último. Vale. Vamos a pasar un pespunte a todo el contorno a patilla hermosa. Patilla, ¿vale? No os quedéis justas de costura. Vamos a darle toda la vuelta, un pespuntito al contorno y volvemos. Bueno, ya lo hemos pasado a la máquina, todo el contorno, y ahora vamos a dar la vuelta por la abertura que dejamos. Aquí la tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a la plancha y vamos a planchar todo hacia allá, todo hacia allá, todo hacia allá, de manera que la costura se quede bien estiradita. Y a continuación lo metemos hacia adentro y marcamos el filo del contorno, ¿vale? Y ya pasaríamos un pespunte a patilla o al filito, a todo el contorno. Vamos a pasar la plancha y volvemos. Bueno, ya estamos en el tramo final. Ya hemos planchado y ahora lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte a todo el contorno. Y limpiamos alguna zonita así que veamos también.
Y antes de cerrar el forro, lo que vamos a hacer es, como siempre, ¿qué hago siempre? Pues siempre cierro el forro, pero antes de cerrar el forro, cojo lo que son las bases del forro. O sea, voy a coger la base del forro a la base del bolso. Así, de esta manera. Lo saco, lo enfrento y le voy a pasar un pespunte aquí y otro, uno aquí y otro aquí, ¿vale? Por dentro, en lo que es la base, aquí y aquí, ¿vale? Hacemos esas cositas y ya quedaría poner las correas y decidir si queremos poner un clip aquí o en fin. Vamos a coser esto a máquina y volvemos. Ya nos queda marcar lo que son las correas. Aquí atrás ya las he marcado, ahora vais a ver cómo hago el otro ladito, que es la parte de adelante. Vamos a buscar el centro y el centro lo buscamos de esta manera. Hacemos así y ponemos un alfiler justo aquí. Ya tendríamos ahí el centro, ¿vale? Y ahora vamos a marcar 8 centímetros de aquí hacia un lado y otros 8 hacia el otro lado. Venimos aquí y ponemos 8 aquí. Y medimos de aquí a aquí, o sea, tiene que haber 16 de lado a lado. Ponemos 8 también. Y ahora, de aquí para abajo, 1,5. 1,5, que sería aquí. Y 1,5, que sería aquí. Vamos a medir bien con la propia correa. La correa esta es de Nobuck, ¿vale? Es bastante gordita y creo que le va súper bien al bolso. Vamos a marcar, si ahí tenemos el puntito, vamos a marcar exactamente dónde irían los remaches. Aquí, aquí y aquí. Un poquito más a un lado. Ahí. Y ahora este igual. Si lo tenemos aquí a 1,5, pues ahí. Ya lo tenemos marcadito. Ahora pondremos los remaches aquí, ponemos la correíta aquí y posiblemente le pongo aquí un clip también. Vale, pues vamos a ponerlo y volvemos y ya os lo enseñamos terminadito. Bueno, así de bonito nos ha quedado. Como veis, hemos puesto esta etiquetita que la tenéis en nuestra página web y la podéis encargar personalizada. Le hemos puesto este cierre de piel, además de los bolsillos interiores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y os animéis a hacerlo. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta y dejarme vuestra opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!